Buenas tardes, soy Javier Sánchez Caro. Mi ponencia se refiere a las decisiones al final de la vida, en concreto la objeción de conciencia y la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Se trata de un asunto que está contemplado en el artículo 16 de la ley. Dicha norma obliga a los profesionales sanitarios, médicos y otros profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación y, sin embargo, requiere o puede requerir que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia. Este rechazo o negativa a realizar la prestación por razones de objeción de conciencia, siempre dice la ley, es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado, que deberá manifestar anticipadamente y por escrito. Por último, dicho artículo, que es el que comentaremos después, lo que se exige es un registro de profesionales sanitarios de conciencia y allí deberán inscribirse para la realización de la misma. Tiene por objeto, como es natural, que la Administración pueda con anticipación llevar a cabo una planificación de la misma. Consideraciones de carácter general, muy breves. La posición más razonable en relación con la objeción de conciencia es contemplarla como un conflicto de derechos y, por tanto, requiere una ponderación en cada caso concreto. No es, como todos los demás derechos, un derecho absoluto. El derecho absoluto solo lo es la libertad de elegir las propias creencias, pero no, por supuesto, la obligación de manifestarlas. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy contundente en su jurisprudencia y lo que ha venido a decir siempre es que hay que distinguir entre el fuero interno, que es absoluto, y el fuero externo, que puede ser limitado de acuerdo con los propios presupuestos del convenio. Puede afirmarse, desde luego, que es éticamente necesario no solo la protección de los médicos u otros profesionales sanitarios, sino también la protección de las consecuencias de la objeción de conciencia sobre los pacientes. Por último, en estas consideraciones de carácter general, se recuerda que la objeción de conciencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no se encuentra reconocida en ninguno de los documentos internacionales de derechos humanos y que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea únicamente reconoce la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, lo que supone una débil protección de la misma. ¿Qué es o cuál es la posición de nuestro Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia? No existe una doctrina consolidada. Puede decirse que lo que hay es un cambio de criterio a lo largo del tiempo. En un primer momento se entendió que la objeción de conciencia era una manifestación de la libertad de conciencia y que como esta libertad de conciencia a su vez es una concreción de la libertad ideológica del artículo 16, pues entonces podía ejercitarse directamente, sin que hubiera una ley intermediaria. Sin embargo, a partir de 1987 dio un giro radical, rechazando incluso que constituyera un auténtico derecho fundamental, hasta el extremo de que acuñó una expresión un tanto difusa al decir que se trataba de un derecho constitucional autónomo, pero no fundamental. Recientemente, sin embargo, en el 2015, con motivo de la objeción de conciencia de un farmacéutico a dispensar preservativos y la píldora del día siguiente, volvió a establecer la doctrina de que se puede ejercitar directamente. En definitiva, como decíamos, no hay un marco consolidado en el ámbito constitucional, aunque yo personalmente creo, sin ningún género de dudas, que hay argumentos más que suficientes para considerar la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Veamos ahora algunos comentarios concretos sobre ese artículo 16 de la ley.
habla de profesionales sanitarios directamente implicados, que se trata de una decisión individual, como decíamos, y que hay que manifestarlo anticipadamente y por escrito. Esta literalidad de la ley nos recuerda ya el texto exactamente igual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010. En aplicación de dicha ley, la Comunidad Navarra aprobó una norma creando el registro. Y esta norma navarra, esta ley navarra, fue objeto de impugnación y sentencia posterior de nuestro Tribunal Constitucional, en el que se abordaron las cuestiones que ahora pueden plantearse. Lo que dijo el Alto Tribunal en síntesis es que la constitución de la ley navarra, creadora del registro, era legal, lo configuró como un fichero, esto es un conjunto organizado de datos, dijo que era necesaria la formulación de la declaración anticipada y por escrito y que en definitiva constituía una opción del legislador. Es verdad que emitió un voto particular contrario a dicho registro. Y este voto, que es interesante, entendió que al ser la objeción de conciencia un derecho constitucional, no debía admitir otras limitaciones que las estrictamente necesarias, siendo por tanto de interpretación estricta y restringida, y que por lo tanto, a su juicio, a juicio de este voto particular, debía de ser considerado como desproporcionado dicho registro. En cuanto a la objeción posible de conciencia de las personas jurídicas, también nuestro Tribunal Constitucional, en 1996, afirmó que los centros sanitarios no pueden invocar el ideario propio frente a otros derechos y están obligados a proporcionar los servicios y prestaciones que reconozca el servicio de salud, lo que coincide, por otro lado, con el borrador del proyecto de Código Deontológico de la OMC, al afirmar que no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional. Veamos una última cuestión que a mi modo de ver es de mucho interés. Frente a la declaración en el registro administrativo, el Código Deontológico, en su proyecto, afirma únicamente que el médico debe comunicar al responsable de garantizar la prestación sanitaria tal situación y al colegio de médicos, es decir, su condición de objetor de conciencia. Ahora bien, a mi juicio, la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores no significa que tenga que haber un solo registro centralizado en cada comunidad autónoma y en el que tengan, por supuesto, que declarar todos los médicos. Pues tal forma de aplicar la norma podría tildarse, desde luego, de innecesariamente invasora, inútil y debatible si es o no proporcionada al caso. Aunque se trata de una competencia atribuida a las comunidades autónomas, lo cierto es que la ley reguladora de la eutanasia, en la disposición adicional sexta, atribuye al Consejo Interterritorial la elaboración de un manual de buenas prácticas que sirva para orientar su funcionamiento correcto. Sobre la base de lo expuesto, a nuestro juicio, según mi opinión, nada impediría que el registro adquiriera una forma desconcentrada. Esta desconcentración se llevaría a cabo en cada una de las direcciones de las áreas asistenciales de atención primaria y de atención especializada. Siempre, claro está, bajo requisitos de estricta confidencialidad y de alta protección de datos, puesto que se debe aplicar la misma normativa vigente, que, como sabemos, es el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley española. Por tanto, hay una posibilidad de combinar, a mi juicio, lo que dice el Código Deontológico con lo que dice la ley, siempre que se interprete armónicamente tal y como hemos dicho. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada y mi reconocimiento a la OMC por haberme invitado a esta ponencia, que es para mí, desde luego, un verdadero honor. Y en particular, gracias al doctor Juan José Sendín, presidente de la Comisión Deontológica. Buenas tardes.